Hey, ¿sigues despierto? Ah, veo que sí. ¿Tampoco puedes dormir? Sí, yo tampoco. Es una de esas noches, ¿sabes? Donde la mente simplemente no se calla. ¿Te pasa seguido? A mí últimamente, más de lo que me gustaría admitir. ¿Sabes? He notado que has estado algo distante estos días. No es un reproche, es solo una observación. Cuando te pregunto ¿cómo estás? Siempre es un bien, rápido y cambias de tema. Sé que no es fácil abrirse, créeme, lo entiendo perfectamente, pero me preocupo por ti. ¿Sabes? Eres importante para mí. Recuerdo cuando nos conocimos en aquella fiesta de la universidad. Estabas en una esquina con tu vaso de refresco, observando a todos. Me acerqué porque parecías tan fuera de lugar como yo me sentía. ¿Te acuerdas de eso? Fue gracioso como empezamos a hablar de lo mucho que odiábamos las fiestas ruidosas. Desde ese entonces hemos pasado por tanto juntos, mudarnos a este apartamento, adoptar a nuestro gatito Milo, nuestro primer viaje juntos a la playa. Son momentos que atesoro, ¿sabes? Y por eso, cuando te veo así, callado y pensativo, no puedo evitar preocuparme. Sé que tienes tus razones para no querer hablar. Tal vez piensas que me vas a preocupar más o que no voy a entender, pero quiero que sepas que estoy aquí, ¿ok? Para lo bueno y para lo malo. No tienes que cargar con todo tú solo. ¿Recuerdas esa vez que perdí mi trabajo? Estaba devastada. Creía que era el fin del mundo. Pero tú estuviste ahí. Me apoyaste. Me ayudaste a saber que no era el fin del mundo, sino un nuevo comienzo. Ahora quiero hacer lo mismo por ti, sea lo que sea que te esté molestando. Podemos enfrentarlo juntos. No te estoy pidiendo que me cuentes todo ahora mismo. Sé que estas cosas llevan tiempo. Solo quiero que sepas que cuando estés listo, estaré aquí para escucharte, sin juzgar, sin tratar de arreglar las cosas inmediatamente. A veces solo necesitamos a alguien que nos escuche, ¿no crees? Sabes, he estado pensando mucho en nosotros últimamente, en lo lejos que hemos llegado. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí, viviendo juntos, planeando un futuro? Yo, no, la verdad. Siempre fui un poco escéptica con las relaciones a largo plazo, pero contigo todo es diferente. Me hace sentir segura, querida, comprendida, incluso en los días malos, cuando todo parece ir mal. Llego a casa y te veo, y siento que todo estará bien. Es una sensación increíble, ¿sabes? Y por eso quiero estar ahí para ti de la misma manera. Sé que soy un poco intensa a veces, hablando demasiado. Me emociono fácilmente, pero es que
Contigo puedo ser yo misma. No tengo que fingir, no tengo que pretender ser alguien que no soy. Y eso es liberador. ¿Te acuerdas de nuestra primera cita? Ese café pequeño en el centro. Estaba tan nerviosa que dejé mi café sobre la mesa. Pensé que saldrías corriendo, pero en lugar de eso, me ayudaste a limpiar y me hiciste reír. Fue en ese momento cuando supe que eras especial. Y ahora, aquí estamos. Han pasado años, pero cada día descubro algo nuevo que me hace enamorarme más de ti. La forma en la que frunces el ceño cuando estás concentrado. ¿Cómo dejas el último bocado de tu comida favorita para el final? ¿Cómo te ríes con todo el cuerpo cuando algo te hace gracia de verdad? ¿Sabes? A veces me pregunto, ¿cómo sería nuestro futuro? ¿Te lo imaginas? Tal vez una casa en las afueras, con un gran jardín para Milo, o quizás viajando por el mundo, conociendo nuevos lugares juntos. Sea lo que sea, sé que quiero que sea contigo. No es que necesitemos un papel o una ceremonia para demostrar lo que sentimos, pero ¿alguna vez has pensado en casarnos? No tienes que responder ahora, es solo un pensamiento que he tenido. Imaginamos tú en un traje elegante, yo en un vestido blanco, rodeados de nuestros seres queridos. Suena bonito, ¿no crees? Pero más allá de eso, lo que realmente quiero construir, una vida juntos, enfrentar los desafíos que vengan, celebrar los éxitos, apoyarnos en los momentos difíciles. Quiero estar ahí para ti en las buenas y en las malas, como dicen los votos. Y hablando de eso, ¿qué opinas de tener hijos algún día? No ahora, claro, pero en el futuro imagina un pequeño corriendo por toda la casa, con tus ojos, tu sonrisa, o tal vez adoptar ahí tantos niños que necesitan un hogar lleno de amor. Pero no quiero adelantarme. Por ahora estoy feliz con lo que tenemos, contigo a mi lado, con nuestro pequeño hogar, con Milo jonjoneando en el sofá. Es más de lo que alguna vez soñé tener. ¿Sabes? A veces me asusta lo mucho que te amo. Es un sentimiento tan grande, tan abrumador, pero luego te miro y todo tiene sentido. Eres mi ancla, mi hogar, mi mejor amigo. Por eso me duele verte así, callado y distante. Quiero ayudarte. Quiero que confíes en mí como yo confío en ti. Pero entiendo que tienes tu propio ritmo, tus propios procesos. Solo recuerda que estoy aquí para ti, ¿ok? Para lo que necesites. Y si hay algo que yo no pueda darte, si necesitas ayuda profesional o cualquier otra cosa, estaré ahí para apoyarte, para buscar recursos, para acompañarte, lo que sea necesario, para verte feliz y en paz. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Nos apoyamos mutuamente, nos impulsamos a ser mejores. Tú me has ayudado tanto a crecer, a enfrentar mis miedos. Quiero hacer lo mismo por ti. Oh, vaya, mira la hora que es. He estado hablando sin parar, ¿verdad? Espero no haberte aburrido. Es solo que, bueno, ya sabes cómo me pongo a estas horas de la noche.
Todo se siente más intenso, más real. ¿Estás dormido? Ah, veo que casi. Está bien. Descansa. Mañana es un nuevo día con nuevas oportunidades. Y recuerda, pase lo que pase, estamos juntos en esto. Buenas noches, amor. Que tengas dulces sueños y si no puedes dormir, aquí estaré, ¿ok? Para hablar, para escuchar y o simplemente para estar en silencio juntos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Descansa. Nos vemos mañana. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like para que sepa que quieres ver más contenido como este. Y si no sabes qué comentar, déjame un emoji de gatito. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo. Por cierto, oye, ¿ya conoces mi otro canal? Soñando con Malaysian. Es perfecto para cuando quieres dormir con la TV oscura mientras escuchas mis videos. Son los mismos que te encuentras aquí, pero con pantalla en negro, para no molestarte mientras descansas. Ah, y no te pierdas mis audios exclusivos y videos especiales en Ko-fi. El link está en la descripción junto con otras de mis redes sociales. Lo encontrarás como BioLink. Y gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye.